Sesión 4. Razonamiento verbal. Profesor Brian López Valencia. Contenidos. Funciones y características de los textos expositivos. Clasificación del ensayo. Metodología para la elaboración de un ensayo. ¿Qué es un texto expositivo? El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. El propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. A la par de esto, el texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que proporciona. De allí que podamos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico o humanístico. Los textos informativos los podemos encontrar en los libros de texto. Para elegir un libro como un texto expositivo, debes revisar su contenido, que éste sea informativo, que dé algunos datos relevantes y que te permita aprender un nuevo conocimiento, ya que no todos los libros contienen textos expositivos. Por ejemplo, los cuentos, a pesar de ser un libro, no contienen textos expositivos. Otro ejemplo de texto expositivo son las enciclopedias, o mejor dicho, las notas enciclopédicas que están contenidas en los diferentes tomos de las enciclopedias. De igual manera, las revistas de divulgación científica, las monografías y los periódicos contienen textos expositivos. Estos son algunos ejemplos, pero hay más sitios en los que puedes encontrar textos expositivos. Tipos de textos expositivos. Textos divulgativos o informativos. Son textos que van dirigidos a un público amplio general. Se usa información poco específica y léxico formal, es decir, no técnico ni especializado. Lo encontramos en apuntes, libros de texto, enciclopedias, conferencias, coleccionables, entre otras. Textos especializados y argumentativos. Este tipo de texto es un texto expositivo especializado, que está dirigido a un público específico, de un área de conocimiento determinado, que requiere o usa un léxico especializado e información técnica. Aquí se usan tecnicismos. Lo encontramos en informes, leyes, artículos científicos o artículos de investigación científica, entre otros. Estructura del texto informativo. Introducción. Se presenta el tema despertando el interés del lector, responde a las preguntas ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué? Desarrollo. En esta parte, se expone, explica, aclara, ejemplifica, describe, analiza, narra en forma y se ordenar la información en subtemas detallando el tema. Conclusión. Donde se sintetiza o recapitular lo expuesto del tema, se puede agregar e incluir alguna recomendación o sugerencia. Se puede entender de la siguiente manera. Introducción. Es la parte del texto que ubica al lector en el tema, sus propósitos de que tratará el tema e invita al lector a seguir leyendo el tema. Desarrollo. Es la exposición clara y ordenada de la información organizada en distintos párrafos, donde se expone y desarrolla la información con explicaciones y ejemplos. Aquí se incluyen ilustraciones o gráficos. Conclusión. Es la información resumida con los aspectos fundamentales o más importantes del tema. Características de los textos expositivos. Son que, utiliza un lenguaje objetivo claro y preciso. Además, no se emiten opiniones personales sobre el tema, ya que son objetivos, tienen un orden lógico y están escritos en tercera persona. Además, predomina la descripción de hechos u objetivos. Ejemplo de redacción de un texto expositivo. Primero se elige el tema del que se desee escribir, después se analiza qué quiere saber o escribir del tema. Estas serán las palabras clave a buscar, o las respuestas que queremos responder a las preguntas de apoyo. Por ejemplo, si mi tema es el agua, entonces puedo hacer preguntas de apoyo para mi introducción y otras para el desarrollo, donde estas preguntas te permitirán tener claro lo que quieres escribir acerca del tema y así puedas investigar más rápido.
Sabiendo qué respuestas pretendes encontrar, enseguida investiga en distintas fuentes de información confiable. Estas pueden ser los materiales, lugares o personas de los cuales se obtiene información del tema que se está investigando. Por ejemplo, las personas entrevistadas de las que obtienes la información, las revistas, periódicos, libros, enciclopedias, o los sitios de Internet, pero revisa que sean sitios de Internet confiables, y si entrevistas a una persona, trata de que sea una especialista o conocedor del tema. Cuando busques información, recuerda hacerlo en fuentes de información confiables. Si buscas en libros, lo primero que debes hacer es buscar tus palabras clave o lo que quieres saber en el índice del libro. En el índice se encuentra el tema y enseguida las páginas en las que se encuentra ese tema. Esto te ayudará a encontrar más fácil la información. Posteriormente recolecta la información y organízala, esto para poder analizar la información encontrada, además de poder sintetizarla. Para organizar tu información encontrada puedes hacer uso de los cuadros sinópticos y mapas conceptuales, ya que, recuerda, el cuadro sinóptico es un esquema que organiza la información de un texto a través de llaves, jerarquizando la información de izquierda a derecha, y el mapa conceptual es un esquema en el que se organiza la información de lo más importante, que es el tema central, y hacia abajo se escriben los subtemas y la información de cada uno de ellos se une la información con líneas y conectores. Redacción del texto expositivo. Para la redacción del texto expositivo, tengamos en cuenta lo siguiente: cada párrafo debe iniciar con una oración tópica. Las oraciones tópicas son oraciones que contienen la idea principal del párrafo, y dan la información de lo que hablará el párrafo o la información o idea más importante, pero el párrafo debe ser complementado con oraciones de apoyo. Las oraciones de apoyo son las oraciones que explican o complementan y continúan con la información de las oraciones tópicas. Además, se hace uso de nexos, que son palabras que sirven para unir las oraciones tópicas con las de apoyo o bien para iniciar el párrafo. Ejemplo de párrafo con nexo. El agua es una fuente de vida insustituible y fundamental para el desarrollo de la sociedad, sin embargo es un recurso agotable y cada vez más escaso. Organización. Hasta arriba escribimos el título, que es la parte que especifica de manera general el tema. Este irá con letras más grandes que el resto del tema y se puede escribir de otro color y centrado en la página. Después, describe el texto expositivo. Recuerda comenzar por la introducción, a continuación va al desarrollo y por último la conclusión. En la introducción, se escriben las ideas principales o lo que creas que suene interesante para el lector. La introducción es solo 1 o 2 párrafos como sugerencia. Haz que todos los párrafos sean menores a 6 renglones cada uno, y se deja una separación de un renglón entre un párrafo y otro. Puedes escribir el texto expositivo en columnas o de manera normal. Enseguida, se escribe el desarrollo, que es donde explicamos a detalle el tema. También se escribe por párrafos y puedes agregar subtemas. No olvides cómo se redacta un párrafo y que necesitamos una oración principal o tópica y uno de apoyo o idea complementaria que detallará, complementará y enriquecerá la información descrita. Lo último que se escribe es la conclusión, que está en forma de resumen, o se agrega alguna sugerencia en tu texto expositivo. Puedes agregar algunos tecnicismos, que son las palabras especializadas de algún campo de saber. Para finalizar, agregamos las ilustraciones que sean de acorde al tema que estamos escribiendo y debajo se escribe una explicación breve sobre el contenido de la imagen, explicando qué es lo que se está mostrando o se quiere mostrar con esa imagen. A esto se le conoce como pie de ilustración. Cuando termines, revisa tu ortografía y que no falte ningún elemento. Repasemos. Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por su estructura para organizar la información y estilo de redacción. Las principales características son: la redacción del texto es objetiva. Se escribe en tercera persona. Hace uso de un lenguaje claro y preciso. Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración, para facilitar la fluidez discursiva. Todos textos son susceptibles de presentar distintas las modalidades textuales: expositiva, argumentativa, científica, entre otras, dependiendo del tema, de la intención y de los recursos de que se valga su autor para escribirlo.
Esto quiere decir que en el desarrollo de un texto puede estar presente una diversidad de modalidades textuales. Estructura de los textos expositivos. La estructura de los textos expositivos está formada, como para la mayoría de los textos, por introducción, un desarrollo y conclusiones. Introducción, donde se da a conocer el tema que será abordado, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de mayor interés. Desarrollo, parte del texto en el cual se expone, de manera clara y ordenada, la información relativa al tema que se está abordando. Conclusión, síntesis de la información presentada donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Tipos de texto expositivo. Los textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de compresión que exija dicha información, de la siguiente manera. Textos expositivos de carácter divulgativo, destinados para un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodísticos, entre otros. Textos expositivos de carácter especializado, destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías o las tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos científicos. Ejemplo de texto expositivo. La manzana. La manzana es una fruta comestible de tipo pomácea, que nace del árbol manzano. La manzana tiene una forma redondeada y algo achatada en los extremos. Su piel es delgada y puede ser de color rojo, verde o amarillo. El interior de la fruta es de color blanco y jugoso, y en el centro se encuentran sus semillas. La manzana posee diferentes propiedades, entre estas. Es una fruta astringente y laxante. Favorece la eliminación de líquidos corporales. Es una fruta que se puede comer tanto cruda como cocida, así como junto con otros alimentos. Al ser una fruta versátil, se puede incluir en gran diversidad de recetas culinarias. El ensayo. Ensayo. Cuando escuchamos o leemos la palabra ensayo pensamos en algo que se intenta, se prueba o se trata de realizar, pues a nivel literario funciona exactamente igual, y un ensayo es un escrito donde se expone una interpretación personal sobre un tema y se ensaya a validar o apoyar con razones suficientes esta interpretación. En otras palabras, es dar una opinión personal con sentido crítico sobre un tema e intentar demostrar por qué se tiene esa opinión. Características del ensayo. Los ensayos se caracterizan porque se pueden realizar sobre cualquier tema: política, filosofía, literatura, deporte, cine, economía, cultura, tecnología, clima, moda, o cualquiera que se te venga a la mente. También se caracterizan por dejar conocer el punto de vista y las experiencias personales del autor, porque la exposición de las ideas se presenta de forma ordenada y sencilla, y porque la sustentación de esa perspectiva personal es un análisis, por lo que las razones o argumentos deben ser reales y comprobables. Además, la extensión del mismo depende del autor, pues lo concluirá cuando haya aportado las razones que considere suficientes para validar su opinión. Estructura del ensayo. Si bien su estructura es libre, la recomendación es emplear el orden argumentativo, presentando primero la introducción y luego la tesis, continuando con los argumentos y finalizando con una conclusión. A manera de evaluación académica, los ensayos permiten conocer qué tanto se interiorizó o comprendió un contenido, la opinión que generó el mismo, y los mecanismos empleados para argumentar esa opinión, y la redacción de los ensayos es válida, tanto si se hace en primera como en tercera persona, aunque esta última es la más frecuentemente utilizada. ¿Qué hacer antes de escribir? Antes de comenzar a redactar un ensayo, es necesario conocer bien el tema para así poder formar una opinión. Por lo tanto, lo primero que se hace es consultar la mayor cantidad y calidad de información disponible, y simultáneamente irla clasificando, es decir, de esa información, separar lo que son hechos, datos, opiniones, o ejemplos. Luego de esta fase de consulta, es conveniente autocuestionarse sobre el tema, formulándose varias preguntas, de tal manera que, luego de responderlas, se pueda tener una posición clara y precisa sobre el mismo. La opinión.
Aquí es importante aclarar que la posición o la opinión va mucho más allá de un simple me gusta, no me gusta, es bueno o es malo. Cuando ya se tenga una opinión establecida, clara y definida, se procede a realizar el primer borrador del ensayo. Como ya se mencionó anteriormente, la recomendación es seguir el orden de la estructura argumentativa y comenzar por la introducción. En las primeras oraciones o inclusive en los primeros párrafos se presenta el tema que se puede hacer definiéndolo, ubicándolo en un lugar y momento específico o manifestando las razones que motivan a su escritura. Luego, se presenta la tesis, que es la opinión que se tiene sobre el tema y que deberá ser justificada a lo largo del texto. La tesis puede hacerse en un párrafo aparte, o si es un ensayo corto, como una oración dentro de los párrafos de introducción. El desarrollo argumentativo son las razones con las que se intenta justificar o validar esa opinión. Cada argumento debe ser presentado por separado, es decir, no van dos o más argumentos dentro del mismo párrafo. Las razones que se expresen deben ser, como ya se dijo, reales y verificables, y es aconsejable acompañar estas razones por citas de autoridad, ejemplos, hechos o datos estadísticos, y obviamente citar la fuente de la cual estos son tomados. Al terminar un argumento, se procede con la escritura del siguiente. Cuando ya se tengan las razones suficientes, se pasa a escribir la conclusión. En esta se sintetizan o se resumen las ideas expuestas. Se reitera la opinión empleando otras palabras o se puede dejar una reflexión al lector mediante una pregunta abierta. Procura que cada uno de tus párrafos tenga una idea principal y las suficientes ideas secundarias que lo complementen, ilustren, ejemplifiquen. Además, separa las oraciones por puntos seguidos y solo cuando tengas la idea completa terminas el párrafo con un punto y aparte. Información complementaria. Narrador en primera, segunda y tercera persona. El narrador es la entidad que relata una historia, y no debe confundirse con el escritor real. El narrador no es efectivamente una persona, sino una entidad abstracta. En algunos casos, el narrador puede ser el protagonista mismo de la historia, es decir, un personaje ficticio, pero en muchos otros se trata de una entidad que relata por fuera de las acciones del texto. Los narradores pueden clasificarse según la persona gramatical que utilizan en mayor medida en la narración: la primera persona, yo, nosotros, nosotras; la segunda, tú, ustedes, vosotros, vosotras; y la tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Primera persona. Se utiliza para narrar los hechos desde el punto de vista del protagonista o de alguno de los personajes principales de la historia. En estos casos, se habla de narrador interno, es decir, que pertenece al mundo imaginario de la narración. Segunda persona. Es el caso menos frecuente y se utiliza para crear un oyente o lector, real o imaginario, a quien se apela constantemente y con quien se busca cierta complicidad. Por lo general, en estos casos se usa el tiempo presente. Tercera persona. Se utiliza, en la mayoría de los casos, cuando el narrador se encuentra fuera de la historia. De acuerdo con el nivel de conocimiento que tenga de los hechos, será un tipo de narrador diferente. Primera, segunda y tercera persona. Es importante señalar que los textos en tercera persona pueden no incluir la segunda y la primera persona. Sin embargo, cuando hay un narrador en segunda o primera persona, suelen incluirse también muchos fragmentos en tercera persona, como se observará en los ejemplos. Ejemplo de primera persona. La aventura de la inquilina del velo, de Arthur Conan Doyle. Si se piensa en que Holmes permaneció ejerciendo activamente su profesión por espacio de 20 años, y que durante 17 de ellos se me permitió cooperar con él y llevar el registro de sus hazañas, se comprenderá fácilmente que dispongo de una gran masa de material. Mi problema ha consistido siempre en elegir, no en descubrir. Aquí tengo la larga hilera de agendas anuales que ocupan un estante, y ahí tengo también las cajas llenas de documentos que constituyen una verdadera cantera para quien quiera dedicarse a estudiar no solo hechos criminosos, sino los escándalos sociales y gubernamentales de la última etapa de la era victoriana. A propósito de estos últimos, quiero decir a los que me escriben cartas angustiosas, suplicándome que no toque el honor de sus familias o el buen nombre de sus célebres antepasados, que no tienen nada que temer.
La discreción y el elevado sentimiento del honor profesional que siempre distinguieron a mi amigo siguen actuando sobre mí en la tarea de seleccionar estas memorias y jamás será traicionada ninguna confidencia. Ejemplo de segunda persona. Si una noche de invierno un viajero, de Ítalo Calvino. No es que esperes nada particulares de este libro particular. Eres alguien que por principio no espera ya nada de nada. Hay muchos, más jóvenes que tú o menos jóvenes, que vienen a la espera de experiencias extraordinarias, en los libros, las personas, los viajes, los acontecimientos, en lo que el mañana te reserva. Tú no. Tú sabes que lo mejor que cabe esperar es evitar lo peor. Esta es la conclusión a la que has llegado, tanto en la vida personal como en las cuestiones generales y hasta en las mundiales. Ejemplo de tercera persona. La noche boca arriba, de Julio Cortázar. A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9:10, llegaría con tiempo sobrado a donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. ¿Para qué sirven los conectores y los nexos? Los conectores, también llamados nexos o relaciones, son elementos lingüísticos que sirven para enlazar las ideas de un texto de distintas formas y vincularlas de manera lógica. Permiten establecer relaciones de causa, consecuencia, oposición, unión, distinción u orden entre las ideas o la información que se está expresando. Hay muchos y muy variados tipos de conectores o nexos. Algunos equivalen a una palabra. Por ejemplo, pero, también, además. Otros están formados por locuciones, adverbios o sintagmas. Por ejemplo, sin embargo, en consecuencia, debido a, por eso. Los conectores o nexos sirven para contribuir con la cohesión del texto, porque facilitan la transición de una idea a la otra. Reforzar los vínculos entre los párrafos, por lo que la relación entre ideas es más evidente para el lector. Introducir ideas nuevas sin que el texto pierda coherencia. Indicar qué tipo de relación se establece entre las dos ideas que conectan, de oposición, causa/consecuencia, por ejemplo. Características de los conectores o nexos. En muchos casos, los conectores son polisémicos. Esto quiere decir que pueden establecer relaciones de distinto tipo entre los enunciados. Por ejemplo, por otra parte puede funcionar como conector adversativo y como organizador del discurso, para indicar la transición de uno a otro tema. A su vez, pueden ser conmutables. Más de un conector puede utilizarse para expresar el mismo tipo de relación entre enunciados. Por ejemplo, para indicar una relación de causa se podrían utilizar los conectores porque o ya que. Por ejemplo, suspendimos el evento ya que va a llover. // suspendimos el evento porque va a llover. Relaciones semánticas. Las palabras no se expresan de manera aislada, dicho de otro modo, estas establecen una relación entre sí para enriquecer el lenguaje. Para poder establecer esta relación es necesario atender a distintos criterios. En este caso vamos a ver cuáles son las relaciones de significado que se establecen entre las distintas palabras. Podemos encontrarnos las siguientes relaciones. Antonimia. Campo semántico. Homonimia. Polisemia. Sinonimia. Antonimia. La relación semántica de antonimia entre las distintas palabras se da cuando dos o más de ellas presentan un significado opuesto. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de esta. Frío, calor. Abrir, cerrar. Romper, arreglar. Hacer, deshacer. Limpiar, ensuciar. Reír, llorar. Recordar, olvidar. Blanco, negro. Alto, bajo. Campo semántico.
Seguimos listando las diferentes relaciones semánticas hablando del campo semántico. Esta relación se da cuando dos o más palabras que son distintas entre sí están relacionadas mediante un significado. Es decir, todas ellas pertenecen al mismo campo semántico. Estas palabras siempre deben estar incluidas en la misma categoría gramatical. Para entender mejor esta explicación será necesario que aportemos una serie de ejemplos, vamos a verlos. Campo semántico. Campo semántico de medios de transporte. Campo semántico de los meses del año. Campo semántico de las estaciones. Campo semántico de las prendas de vestir. Campo semántico de los muebles. Campo semántico de la informática. Campo semántico de la cocina. Campo semántico de la educación. Homoniña. Esta relación semántica se da cuando dos palabras que tienen significado diferente se pronuncian de la misma manera. Se dan cuando las palabras proceden de dos familias gramaticales distintas. Vamos a ver algunos ejemplos de homoniña colocados en una frase. Mi madre vino temprano del trabajo. La pareja de la mesa del fondo ha pedido vino para cenar. La corte española fue durante muchos siglos itinerante. Corte por la línea de puntos. Salió del coma después de 2 meses. Debes saber cómo colocar la coma en esta oración. La empresa disponía de un capital muy elevado. Polisemia. La polisemia también es una de las relaciones semánticas de la lengua. Y se da cuando una misma palabra tiene distintos significados escribiéndose de la misma forma. Veamos algunos ejemplos. Sierra, herramienta para cortar, cordillera. Banco, lugar en el que se guarda el dinero, conjunto de peces, lugar para sentarse. Puente, lugar para cruzar un río, estructura dental, acumulación de días de vacaciones. Cabo, espacio de tierra que se introduce en el mar, rango militar, cuerda. Granada, explosivo, fruta. Pluma, elemento para escribir, parte de la morfología de las aves. Tambor, instrumento musical, pieza de lavadora, tímpano del oído. Tibia, hueso de la pierna, templado. Sinonimia. La sinonimia es el fenómeno que se produce cuando dos o más palabras que son diferentes en cuanto a escritura y pronunciación, pero que a pesar de ello tienen el mismo significado. Vamos a ver algunos sinónimos de palabras. Feliz, alegre, contento. Contar, narrar, relatar. Acabar, terminar, finalizar. Armonía, calma, tranquilidad. Gafas, anteojos. Bonito, hermoso, bello. Cabello, pelo. Camino, sendero. Verbos. Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Por ejemplo, vamos, estuvieron, correrás. Existen muchos tipos de verbos y diversos criterios para clasificarlos, ya sea según la persona, el número, el modo, el tiempo, entre otros aspectos. Cuando los verbos aparecen dentro de una oración, forman sintagmas verbales y constituyen el núcleo del predicado, ya que expresan la acción que está teniendo lugar o que está ejecutando el sujeto. En el caso de las oraciones bimembres, los verbos deben concordar en número y persona con el núcleo del sujeto. Por ejemplo, el director anunció la medida. Desde el punto de vista morfológico, todos los verbos se componen de dos partes fundamentales. Raíz. Es la parte que expresa el significado del verbo. Desinencia. Es la parte que indica el número y la persona gramatical, el tiempo, el modo y el aspecto verbal. De esta manera, se pueden distinguir. Verbos regulares. Tienen conjugaciones uniformes e idénticas a las de alguno de los verbos modelo, amar, temer, partir, y sus raíces no sufren modificaciones. Por ejemplo, asustar, recorrer, subir. Verbos irregulares. Tienen conjugaciones que se apartan de las de los verbos modelo por cambios en la raíz, en la desinencia o en ambas partes, en una o más de sus formas verbales. Por ejemplo,
probar, caer, reír. Existen distintos tipos de verbos, según la clasificación que se tome en cuenta. Según su terminación. Verbos de la primera conjugación. Son los verbos terminados en ar. Por ejemplo, sanar, cantar, jugar, buscar, largar, llevar. Verbos de la segunda conjugación. Son los verbos terminados en er. Por ejemplo, comer, correr, leer, mecer, creer, torcer. Verbos de la tercera conjugación. Son los verbos terminados en ir. Por ejemplo, repetir, partir, reír, gemir, intuir, huir. Recuerda que esta clase la puedes ver las veces que gustes para poder dispersar tus dudas. Agradezco tu atención.